Entonces, si ahora nosotros tenemos en el aire una poderosísima carga de información superlumínica, y a esto le llamamos el ancho de banda de la Wi-Fi. Esta información superlumínica que estamos recibiendo tiene un ancho de banda que le llamamos Wi-Fi. Nosotros ahora todos conocemos lo que es Wi-Fi. Es una comunicación que está en el aire y que nos permite conectarnos, más allá de estar en un lugar o en otro, conectarnos por el aire. Muy bien. Ahora, Wi-Fi tiene la letra W. La letra W es la misma letra del omega, que ustedes en internet lo van a encontrar mucho de esta manera. Científicamente se usa más esta forma de escribir omega, pero es omega. Después, y representa el propósito. El propósito de la existencia, que no es nada más ni nada menos que casi el 70% de la energía total. O sea, el propósito es más importante que la existencia. La existencia es simplemente la manifestación de ese propósito, pero ese propósito es el principio masculino y existe antes, o sea, tiene una existencia virtual, pero la coherencia de esa existencia es previa a lo que es la manifestación energética. Así que el propósito está antes que hay yo, pero es for I. Entonces, comunícate. Este es como una cartita del origen que nos dejó escrito en todas las puertas del mundo. Entonces, hay Wi-Fi. Comunícate con tu propósito, que está antes que tu identidad virtual, pero que es para que lo experimentes aquí, porque el plano 10 no es nada más ni nada menos que el primer observador en el punto 0. Entonces esto que era un 0,1, cuando nosotros aplicamos todo este balance y lo llevamos al origen, el origen toma ya una obra completa. Lo que eran un montón de distorsiones, que eran nuestras experiencias de por qué somos lo que siempre fuimos, va a ser nuestra propia versión. Y esa versión la llevamos a la fuente, y como a la fuente lo único que llega es el agua, esa agua de experiencia se mezcla con el agua de vida, el original toma la obra, ¿y cómo hemos hecho para llevar toda la obra al origen? A través de muchos 8, ¿cierto? 8, 8, 8, 8. Entonces en el 8, ¿qué pasa? Es el original tomando al virtual. El original toma a ese virtual, pero ya eso que toma es una obra que ha sido llevada por el virtual. El virtual somos nosotros cuando nos ponemos en el punto 0. El original toma esa obra y atraviesa el campo cuántico, pero lo atraviesa al revés. Y si al 6 yo lo doy vuelta, ¿qué está? Un 9. El 9 vendría a ser el original que baja, que sale de la esencia, pero no sale para desdoblarse, sino que sale para manifestar en el plano 1, en el primer observador, va a estar en el punto 0. Primer observador en el punto 0. Entonces, de ser un 0,1 virtual, viviendo las experiencias en la distorsión, va a pasar a un 10, que va a ser el original, que toma la obra y se convierte en un propósito y baja como un rayo láser a la manifestación en el plano físico. Yo voy a trabajar todos los días, llevo a la nena al colegio y demás. ¿Qué me cambia? ¿En qué me cambia en la vida saber que tengo un 0 a la izquierda, un 0 a la derecha, que tengo Wi-Fi, que le entrego al origen, que me viene una nueva versión? ¿Qué, en la vida diaria, qué me cambia? Sí, bueno, en tu capacidad de absorber más elementos de esa realidad cotidiana. ¿Sí? O sea,
ampliás en realidad la conciencia de la realidad cotidiana. Entonces, en vez de estar viviendo tan apurada, que no me alcanza el tiempo para esto, que no me alcanza el tiempo para esto, que no me alcanza el tiempo para el otro, la observación de mayores detalles te enlentece tu experiencia del tiempo. ¿Sí? O sea, vas a ver que cuando empezás a observar patrones de la estructura espaciotemporal, tenés más tiempo, como que gozás más de cada minuto. De cada experiencia que estoy transitando. De cada minuto. De cada minuto. Vas a empezar a tener, ¿por qué? Porque una observación aplicada a la estructura amplifica el tiempo lineal. Entonces, cada minuto que te pases observando la estructura esta, va a parecer que el tiempo, decís, si el tiempo se enlentece, en mi biología, ¿qué pasaría? Se relaja, se estabiliza. ¿Y a nivel celular? Sí, bueno, se oxigena. Se oxigena. Más. Como... Entonces, ¿qué pasa? Ese fenómeno que llamamos estrés se empieza a desarmar. Ahí tenemos los 10 planos de la ley. Esto está muy lindo, pero para poder llegar a que esto sea concreto, vamos a tener que hacer este camino de aprendizaje en cómo ponerle en bandeja al original cada uno de los cuerpos, porque para eso yo le estoy preparando, por eso el plano 1 es tan importante, porque tenemos que preparar el cuerpo físico para una energía absolutamente íntegra, absolutamente coherente, absolutamente no desdoblada. Y eso vamos a tener que primero validar nuestro propósito, el propósito W del futuro, tiene que ser coherente y consistente con nuestro propósito en el presente y que tiene que ser coherente con nuestro propósito en el pasado. Esto es una ecuación. WWW. Gracias a eso, ustedes están recibiendo ahora esta información. Es la reunión de los propósitos o la reunión de los tiempos, como le quieran llamar. Pero primero nosotros tenemos que hacer esto en base a las distorsiones. Esta energía que estamos preparando, el cuerpo en su lógica, para sacarlo de la distorsión y volverlo al propósito. Entonces, lo que va a controlar a este cuerpo, el kernel, que va a controlar a este cuerpo físico, tiene que pasar a ser un kernel operado por el observador que se dirige a la fuente. Explícame sobre el kernel. Sí. Cuando lo maneja el pasado o el futuro. Bueno. ¿Cómo es eso? Bueno, el kernel es esta estructura que está sosteniendo como el ladrillo biológico a mi conciencia dinámica de tiempo diferido, ¿sí? Entonces, si el extremo del tiempo diferido pasado gestiona a ese kernel, yo voy a tener principalmente defectos, ¿sí? Los defectos, ¿por qué son importantes? Porque denuncian que me faltan un montón de cosas, ¿sí? Entonces esos defectos le da sentido a que yo me pueda mover y que pueda desarrollar habilidades para crearme yo mismo las cosas que me faltan. Buscarlas, identificarlas en mi entorno, ¿sí? Entonces, el kernel cuando lo gestiona el pasado es una fuente de defectos, ¿sí? Esos mismos defectos, cuando ese mismo kernel es administrado por el futuro, se transforman en virtudes, porque son todas las soluciones que resuelven todos esos defectos, todo lo que me falta, ¿sí? Todo lo que me falta, que el pasado me denuncia que me falta, el futuro me lo da, ¿sí?
Entonces, se convierte en una habilidad. Y eso en cada plano. Todos los planos van a tener este Superman. mecanismo, porque es un mecanismo. Es un mecanismo que existe y que simplemente nosotros no lo usamos, no lo administramos, no somos conscientes de esto, porque no estamos conectados con el espacio-tiempo de manera consciente, ¿sí? Estamos conectados inconscientemente con el espacio-tiempo, ¿sí? Es una modalidad de conexión, desconectado. Desconectado es una modalidad de desconexión, ¿no? Cuando vos tenés en tu celular, en ajustes, tenés conecte Wi-Fi y desconecte Wi-Fi. Entonces, desconecte Wi-Fi es un estado de conexión de la Wi-Fi, desconectado, ¿sí? Ese lo conocemos muy bien. Por eso lidiamos con todos los defectos que tenemos. Esta alegría que vos ves acá es porque el espacio-tiempo te descubre un modo de conectividad donde va a sacar mucho provecho de tus defectos. Porque es más, precisa que existan. Porque a partir de esos defectos te elabora las virtudes. ¿Sí? Entonces, cuando esto lo hace la estructura, lo llamás virtud, porque va a operar sin que te des cuenta. Cuando en ciertos planos, que son planos para que vos tomes conciencia, eso ya no es virtud, es mérito, porque vos lo estás haciendo adrede, a propósito. Significa que estás aprendiendo. Así que, cuando vamos a hacer la metodología, vamos a aplicar este concepto del kernel. Primero vamos a hacerla de una manera normal, lo que aparece, y lo vamos a ir llevando y se va a ir equilibrando. Y por último vamos a trabajar con ese kernel. Vamos a poner en disposición de los observadores que retornan a la fuente el kernel. ¿Y qué es lo que pasa? Se destruye mi cuerpo reactivo del pasado. Voy a contar una experiencia, por ejemplo, al ver una película de terror, todos saltan en la silla y no se te mueve una pestaña. O alguien tiene una manifestación de las distorsiones y hace toda una descarga y eso no te impacta. No hay una reacción. No reaccionas. Simplemente que tenemos una visión absolutamente neutra, tranquila, serena. Podemos comprender todo lo que está ocurriendo y no ser tomados por este imprevisto, por este sobresalto, y que nuestra acción sea una consecuencia de este sobresalto. O sea, se elimina este cuerpo que reacciona, que es reactivo. Porque vamos a estar viviendo en lo que se llama la anticipación. La anticipación es, desde la ciencia, lo que fue la base de la ley de desdoblamiento del tiempo. Y acá podremos nombrar a Rosen como el antecedente principal, que explica lo que es la anticipación. Pero básicamente, para que lo entienda todo el mundo, es aquello que hace que cuando un desastre natural ocurre, los animales ya se fueron, pero los humanos están veraneando porque había una promoción, o había un 2x1, o eran las vacaciones, o teníamos que visitar a tal, porque el humano está conectado a otra lógica, está conectado a una distorsión, está conectado a un programa. Y además de estar desconectado de la anticipación, tiene otras intromisiones. Llegamos al final del remake 2. La verdad que es una apertura muy grande haber visto el video desde aquel 2013 y hacer hoy esta explicación tan amplia, metiendo tiempo en el tiempo, explicaciones en esos pedacitos, y es la verdad un desarrollo enorme, importantísimo. No sé cómo lo estás viviendo vos. Sí, también muy sorprendida porque me encuentro con términos que me parece increíble que los hubiese tenido en el 2013. Yo me considero un abismo entre mi conciencia de hoy y en ese 2013, es un abismo lo que ha pasado.
sin embargo, una intimidad y una cercanía súper profunda al mismo tiempo. Es muy lindo, es muy linda la sensación. Yo creo que es muy linda la alegría de poder generar un idioma más sencillo, que yo sé que en el futuro va a ser mejor, porque justamente es eso lo que pasa, ¿no? El futuro corrige el pasado y siempre te transforma en virtudes los defectos. Esto es una realidad absolutamente concreta y tenemos la fortuna de que es multidimensional. Y en esas multidimensiones hay una que es donde nosotros podemos capturar la conciencia del proceso. Y esa es la que nos toca transitar ahora. O sea, en este 2018 nosotros podemos tener una trascendencia al modelo. Por eso termina en 8 el año, ¿no? 2018 es una trascendencia al modelo. Y esto va para todo el mundo. Aparte va para todo el mundo, lo sepa o no lo sepa. ¿Sí? Eso es lo más lindo. Que vos a la transformación vas a ver que se filtra y se filtra, ya sea con estos términos o con otros, pero es una lógica que va a ampliar las posibilidades y lo va a hacer sí o sí, porque es lo que la ley está haciendo con nosotros. Bueno, que lo disfruten tanto como nosotras. Gracias.